año de nuestro Señor 1776. A la paz del Señor, queridos fieles de la isla de León. ¿Creéis en los santos evangelios cañaillas? Yo, José Ángel Metefuegos de la Casería, antes obispo de Melilla, ahora de la isla, por la siguiente y con la aprobación de su eminencia el arzobispo de Sevilla, Francisco de Solís Forch y Cardona, con la autorización del inquisidor general Felipe Bertrán y los antepasados de Camarón de la isla, decreto que todo aquel que reniegue de la playa de Camposoto para irse a la Barrosa o a Cortadura será castigado al suplicio del tormento para descubrir tal demonio que le lleva por dentro, por hacer tal cosa. Sea sometido a exorcismo oyendo todos los discos de Camarón para limpieza de su alma. Amén. Que todo aquel que moleste a Daniel, creador iluminado de este sagrado espacio como es gente de San Fernando, se le condenará a no comer nunca más tortillita de camarones. Amén. Que todo aquel que no vaya a ver al Club Deportivo San Fernando por preferir otros equipos de herejes sean condenados a vivir en Puerto Real por el resto de su vida y a la de sus descendientes. Amén. Que todo aquel que reniegue del Nazareno de la isla por preferir ver otros fuera de estas tierras sea condenado a portar una camiseta con el lema Camarones Payo en las inmediaciones de Si lo sé no vengo. Amén. Que todo aquel que declare públicamente o pensamiento de que esto es una ciudad dormitorio sea condenado a comerse un plato de un choco a la plancha con patata en el Bartolo, pero sin el choco. Amén. En definitiva, queridos fieles de la isla de León, la Inquisición cañailla te estará observando, presta, atenta, infalible, porque Jesús está sentado a la siniestra de Dios y Camarón de la isla a la diestra. In nomine Patria, Filii y Espíritu Santo. ¡Ahora que sí, vieja! Alerta Cañailla, alerta Cañailla. Se convoca el Sanedrín de la isla. Bienvenidos, ciudadanos de la isla de León. ¿Llevas todo el día diciendo pilla? Cuando eras pequeño no saltabas muros y sí pajeretas. ¿Vipas en la playa de Camposoto? Este es tu sitio. Entra por la casa puerta de la radio. Y aunque digas ¿qué pasa, vieja?, no será motivo de absolución por la Santa Inquisición Cañailla. Santa Inquisición Cañailla. Santa Inquisición Cañailla. Santa Inquisición Cañailla. Muy buenas tardes y santificados días a todos. Os preguntaréis seguramente por qué hemos empezado así hoy el programa de hoy. Porque es que vamos a tomar un temita que le gusta mucho a la gente, según me ha ido comentando, que es hablar de temas de la Inquisición. Los temas de la Inquisición, particularmente en la isla de León, no se ha tratado en ningún sitio. Yo creo que soy el único que la ha tratado. Pero bueno, medallitas que me pongo aparte. Vamos a hacer la presentación de los invitados, como siempre los habituales. Su eminencia José Ángel. Buenas, José. Muy buenas tardes. Amén. Amén. Buenas tardes a todos. Bendícenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ya la tercera invitación aquí al podcast. Cada vez nos putean más, Dani, porque esto ya es... Como dijimos en el podcast anterior, aquí nos suelta el guión 3 minutos antes, 2, venga a tomar y para adelante, así que venga. Pues nada, estupendo, así también lo hacemos con más emoción, ¿no? Más imprevisible. Hostia. Anita, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muerta de risa ya, no va a empezar ya, no sé qué va a pasar ya. ¿Te sientes santificada? Me siento bendecida. Muy bien. Bueno, y aquí enfrente tengo al Nono de la isla, Kai Nono. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento. Está aquí otra Ya vez. es la segunda vez que vienes, ¿no? Señor. Ya la gente te parará por la calle, ¿Qué saludarte. pasa? Bueno, el día me pidieron autógrafo, ¿verdad? Sí. Pues nada, bienvenido de nuevo y vamos a hablar un poquito como de lo que nos gusta, ¿no?
Antonio, Rockstar, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, señores. Yo también la verdad, yo me suelo sentar a la izquierda del Todopoderoso, que es mi lugar, ¿eh? Y aquí estoy. Hoy está enfrente. Buenas. Antonio, bienvenido de nuevo y vamos a disfrutar un poquito con la historia de la isla, ¿vale? Muy bien. Tenemos aquí a mi derecha, está Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la introducción del programa? Muy de hoy? bien. Precisamente. ¿No te dan ganas de ir a una iglesia corriendo ya a rezar? Santificadora. Una idea santificadora. Pues nada. Buenas tardes a todos, buenas tardes, gente de San Fernando. Pues nada, pues bienvenido y vamos para adelante, ¿no? De acuerdo. Antonia, Hola, buenas tardes. buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí encantada de volver otra vez. Y la introducción me ha encantado. José, tienes una voz, hijo mío. Estupenda. Tú imagínate yo ideando la introducción cuando digo lo de condenado y con una camiseta que ponga Camarón Espayo, así lo no vengo. Eso sí, buenísimo, camarón de fallo. ¿Os imagináis con la camiseta esa allí? Me va a llevar casita. Enfrente de donde está la palmera esa enorme. En cualquier sitio de la isla. En cualquier sitio. Madre mía. Bueno, pues una vez presentados los invitados, pues te tengo que decir que ya somos 95 en iVoox, está bien, 95 bien, suscriptores. Muy bien. Y subiendo. Y subiendo. Y en YouTube vamos más poquito a poco, pero bueno, ahí nos escucha mucha gente también. Para mí lo que me gusta es que en iVoox ya hay 95 personas que cuando subimos un podcast, pues el teléfono le suena diciendo que hay un nuevo capítulo. Cuando lleguemos a 100, que seguramente ya será la siguiente grabación del podcast, pues lo celebraremos de alguna forma, ¿no? Y dicho esto, y teniendo en cuenta de que el material a tratar hoy es bastante denso, vamos a pasar ya a los métodos de contacto. Give it to me like. ¿Quieres contactar con el podcast más cañailla del universo? ¿Quieres pertenecer a esta comunidad de flipados de la isla de León? ¿Suspiras por las mañanas pensando en lo chulo que era Rodrigo Ponce de León? Puedes contactar y seguirnos en los siguientes sitios: Facebook, Gente de San Fernando; YouTube, Gente de San Fernando; Instagram, Gente de San Fernando; y nuestro correo cdsf1943@yahoo.es. Y el móvil no te lo damos porque al Dani le va a dar un parraque. Te queremos, Dani. Buenas de nuevo, ya estamos por aquí y vamos a pasar muy rápido por comentarios al tercer podcast, ¿vale? ¿Qué os pareció la reescucha del tercer podcast? ¿Qué os ha parecido? Muy chulo. Con el tema este de los ingleses, allí en ingleses borrachos, ¿verdad? Eso. Y además cada vez estamos cogiendo más nivel, ¿eh? Nos vamos a hacer ya profesionales, ¿eh, Dani? De los podcasts, ¿eh? Hombre, la verdad es que la naturalidad del grupo permanece, ¿eh? Sí, sí. Y el... A mí me han preguntado mucho ¿Sí? también, ¿Ah, sí? compañeros y eso del trabajo, y la han escuchado completo, ¿eh? Entero. Sí. Desde el Es principio que- hasta el final. es que Te han era pegado una son hora. una hora, por eso. Súper interesante El fue que sea lo de de... aquí, que dime tu Yo amigo. creo que Que no no cansa, cansa, ¿no? ¿no? Que sea de aquí de San Sí. Fernando. Sí. Es que el hecho tenía castaña, ¿eh? El Correcto. hecho narrado no era cualquier cosa. Tonia, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me gustó mucho también la historia esta de los ingleses, que la mayoría de la gente no la sabía, como comentaba Jolie. Y muy bien, me gustó mucho. Yo tengo mi amigo Diego, que los quiero mucho, que dice que se suscribió uno de los primeros al iPod, pero se lo pone para dormir y no aguanta 10 minutos. Pero no por aburrido el programa, sino que he escuchado cualquier cosa en la radio, Claro. él está todo el día liado en no, su trabajo, llega a la cama, pues se pone el podcast, Ajá, y dice, pero no bueno, duro ni bien, 10 bien. minutos, digo. Sí, servimos también para que la gente Poquito a descanse poco, mejor. Hombre, claro. Poquito a poco, pues va. Facilitamos el sueño. Claro, para sí adelante. facilitamos el Lo sueño. escuchan varios días, pero no importa, lo escuchan. Claro. Claro. El desierto se pone Aprenda usted idioma durmiendo. Aprenda usted la cultura de la isla durmiendo. En el subconsciente se... ¿Quién es? En el subconsciente se queda eso. Ahí está. Aunque parezca que no. Bueno, amigos, pues creo que va a entrar una invitada que ha llegado tarde, que aparece aquí por la puerta. Un aplauso. Hombre, Un aplauso. hombre. Hombre. Ya, no aplaudí tanto, ya. Hola, Carmen, Buenas, que ven para acá. espérate un momentito. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Necesito un café, un café Vale. para despejarme. Pasa que no venga a 11. No puede, ¿no? Bueno, venga, pues pasamos a la siguiente sección que en el que vamos a tratar el tema de un caso de inquisitorial, que es efemérides cañaillas.
Efemérides cañaillas. Lo que pasó en la isla hace un montón de tiempo. Ya estamos por aquí de nuevo y en este caso vamos a hablar de... Bueno, primero me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el tema de la Inquisición. No me he preparado nada, pero bueno, todos sabemos cómo se manejaba la Inquisición, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues sí, la verdad es que sí. No era cualquier cosa. Claro. Mujer que supiera leer a la hoguera. Por ejemplo. Persona que tuviera, no sé, bienes y esas cosas, pues la Santa Inquisición nos repartimos la mitad para cada uno y a la hoguera. No, no quiero. Es así como... Una historia oscura, pero historia es y hay que contarla. Claro. Historia negra de... Y nada, pues en este caso yo sí es cierto de que el tema de la Inquisición es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Por el tema antropológico y sobre todo histórico de cómo pudimos llegar a que esa institución estuviera tan enraizada en nuestra cultura y en nuestro sistema político desde los reyes católicos prácticamente. El fenómeno inquisitorial es mucho anterior a como se estaba aplicando aquí, porque estamos hablando del siglo XII y XIII, en lo que es el Languedoc francés, en la parte donde estaban los cátaros, la herejía albigense, ahí es donde empezó todo. Y yo creo que, no sé si recordáis, que todo pudo haber acabado con un golpe de mano de un emperador, Federico Barbarroja, cuando el Papa León XIII le pidió que en todos los terrenos de la cristiandad que había en el Sacro Imperio Romano Germánico se crearan tribunales de fe. Y había una especie de competencia entre el emperador y el papa, porque el emperador tenía el poder terrenal, pero el papa tenía el poder divino. Entonces de hecho tú eres sacro emperador, porque sacro es sagrado. Yo te he ungido a ti como emperador. Entonces, claro, el emperador lo que temía es que en todos los pueblos, en las aldeas y las villas de la época había un cura, y todo cura de la época era un agente del Papa y podía instar a los fieles a crear revoluciones, a echar en contra del emperador, problemas. O sea, y el emperador tenía el poder militar que en cualquier momento se podía colar en Roma y arrasar con Roma y acabar con el emperador, como se hizo, por ejemplo, un rey de Francia, que lo hizo, con el apoyo hasta incluso de los castellanos, pero vamos, es otro tema a tratar. Estar excomulgado en la época era como hoy día llevarse mal con Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos es el amo del mundo, el jefe del mundo, y estar excomulgado en la época, llevarte mal con la iglesia oficial, era que había naciones cristianas que no podían hacer negocios contigo ni trato porque tú estabas excomulgado, estabas fuera de la cristiandad. Y si estás fuera de la cristiandad, eres peor que un perro para la época. ¿Cómo acabó esto? Siempre me gusta poner el ejemplo de que acabaron como una pelea de novios. Por lo que tú digas, o lo que tú quieras, o lo que tú hables, o lo que tú digas. Al final Barbarroja aceptó que se crearan tribunales de fe con la condición de que no mataran a nadie. Vaya, hombre. Bueno, Que no haya delitos de sangre. ¿no? Claro, que, entonces, imagínate el Papa en su trono allí. No me deja matar, ¿no? Y nada, pues todo fue evolucionando poco a poco hasta que llegaron los Reyes Católicos y decidieron, junto con Torquemada, que recibió informes de que en Sevilla había muchos herejes, sobre todo judíos conversos, que no realmente eran conversos por bautismo, pero en su alma, en su corazón, dentro de sus casas, seguían siendo judíos, como era normal, porque vamos a ver, si a ti te van a expulsar, te van a echar. Pregunta, dime. ¿Era importante el Tribunal de la Inquisición en Sevilla? Era muy importante, de hecho estaba allí el arzobispado, digamos que era como regiones. El tema de los obispados es como las regiones hoy día, ¿vale? Las regiones políticas, sí, claro. Hoy enseñan sus regiones religiosas. Claro, no, Sevilla estaba sí, la sede del arzobispado y después en Jerez estaba el obispado y en Cádiz. Ah, vale. Pero yo sé dónde la está capital, el la Palacio capital del de Arzobispo. la Inquisición nuestra Sí, era Sevilla. Era Sevilla. Y la subcapital era Jerez y Cádiz. ¿Vale? Pues entonces, como estoy diciendo, después de los Reyes Católicos, la Inquisición española pudo ejercer, pero siempre estando bajo la autoridad real. No tenía tanta independencia, que al final de facto sí tenían independencia para hacer lo que quisieran, porque los reyes tenían tantos asuntos que si un obispado decidía hacer un proceso inquisitorial contra un tipo, no pedían permiso tampoco. Y más como eran las comunicaciones de antes, ahora tú mandas un email, voy a hacer esto mañana, ¿vale? Voy a quemar un hereje mañana. Eso tú lo podrías hacer ahora, pero en la época, si tenías que juiciar a alguien, pasaba dos cosas. O le hacías el juicio rápido,
o lo metía en la cárcel secreta de la Inquisición hasta que te llegara una autorización real, sobre todo si era un noble. Si era un mendigo, como el caso que vamos a hablar de Andrés del Caño, no se va a molestar ni al arzobispo ni a los reyes católicos Nadie. para investigar a un mendigo. Y tenemos lentitud hoy día Por cierto, en la justicia. hoy día tenemos Para esa época, ¿no? lentitud administrativa, pues imagínate antes, ¿no? Y bueno, tengo varios casos. Yo iba a hacer un monográfico sobre la Inquisición, pero me he dado cuenta que es imposible, porque nos haría falta un programa de 10 horas. Pero como tengo varios casos documentados, y es algo realmente interesante porque no lo he encontrado en ninguna fuente de aquí de la isla. Un día me entró por mirar los archivos y he encontrado esos documentos y los he traducido, que la letra tiene lo suyo. Pues el primer caso que vamos a hablar es del año 1754, Andrés del Caño, 28 años, de profesión, mendigo. Pues vamos a ver lo que aconteció con este hombre y vamos a leer, yo he hecho un resumen de toda la sentencia y la vamos a leer poco a poco entre todos, ¿vale? José, vamos a empezar con lo primero. Venga. Número 1. Lo acusa un tal Manuel Martínez, capellán del hospital de la Puente de Zuazo. Empezamos fuerte descubriendo que había un hospital en las inmediaciones del Puente Zuazo. A ver, yo digo que empezamos fuerte porque yo no tenía ni idea de que hubiera un hospital en el Puente Zuazo. Esto es siglo XVIII. Estamos hablando del siglo XVIII, casi, bueno, la segunda mitad del siglo XVIII. Pues en el techo nombra, de hecho tengo una captura puesta, a ver si la pongo en el Facebook o por los patrocinadores del programa que nos pague la cerveza, se lo pasaré por privado. Hola. En el que viene puesto lo del hospital de Zuazo, del hospital de la Puente de Zuazo. Había un hospital, un chaval por internet, que no recuerdo el nombre, me ha confirmado que en la guerra de independencia había un hospital entre el Puente de Zuazo y la Carraca, a medio camino. Quizás sea ese el origen de este hospital. Seguramente. Que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre muy peculiar tenía. Bueno, si me acuerdo lo diré. Anita, vamos a seguir con el procedimiento a nuestro amigo Andrés del Caño. Pues normalmente los reos de la Inquisición, a partir del último cuarto del siglo XVIII, que a fecha de este caso llevaba 2 años de construcción, con muchos problemas. Vale, esto está mal puesto. Sí, que normalmente entiendo. los reos de la Inquisición, aquí quiero decir yo que normalmente los reos de la Inquisición eran llevados a esa cárcel, ¿vale? Había una cárcel también y un hospital. ¿Vale? El hospital, pues para tratar enfermos, evidentemente, y una cárcel justo al lado. Es que no lo he puesto yo en el número 2, ¿vale? Pero normalmente los reos de la Inquisición se llevaban a esa cárcel que también se citan en La Fuente, que estaba por el Puente Zuazo. Vale, que llevaba ya 2 cárcel años. en la que fue después ingresados muchos miembros del pueblo gitano en la persecución que hubo contra los gitanos aquí en la isla de León. Y se hablan de eso hablaremos otro día, de las cosas que hicieron allí con los gitanos y cómo se la apañaban ellos para no cumplir órdenes, ni echar bajo el yugo de los guardias, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con el procedimiento. ¿No? En el documento se menciona que estaba ingresado en el hospital porque estaba enfermo y en peligro de muerte. Denotamos aquí que realmente estaba hospitalizado por ello, ya que su condición de mendigo o vagamundo, como dice el documento, hacía que solo en circunstancias muy excepcionales este tipo de gente era atendida. Al parecer lo estaba atendiendo un cirujano llamado Pedro Buchón. Está claro de que si hoy día, por desgracia, hay gente que vive en la calle y no se le presta mucha atención, imaginaros hace 250 años. O sea, realmente tenía que estar muy enfermo para que lo llevaran al hospital, a nuestro amigo Andrés del Caño. Y el que lo está atendiendo, que también está documentado, es un cirujano que se llamaba Pedro Buchón. Antonio, seguimos, vamos con la cuarta. Bueno, Pedro Buchón, al ver su estado de salud, le recomendó que confesara sus pecados con el capellán Manuel Martínez, y este le dijo que no puede revelar su secreto a hombre alguno. Ahí vamos ya empezando malamente. Ya está empezando a llamar la atención de la clase sacerdotal de la época. Pero primero, lo que he dicho antes, confirmamos que realmente estaba enfermo cuando ya el cura le quería dar esa unción. Y él dice que no es que le confesaba porque no puede revelar su secreto a hombre alguno. Ya empieza ya ahí, que es brujo, que va... ¿Os está pareciendo interesante el caso? Sí, dime todavía, además documentado hasta esto está muy bien documentado. ¿Qué esconde este Qué tío? pasada. ¿Qué esconde este tío? Esto parece una película. Vamos a seguir. Carmen, vámonos con el 5. Espérate, pero no, ya sé lo ya que no tengo la gafa. 5. Que no tengo la gafa. Espérate. Venga, vamos. Venga. Ante esto el capellán empezó a ponerse nervioso. Una persona a las puertas de la muerte no quiere confesar. Confesar no debería de ser un buen cristiano.
me he adelantado a lo que yo estaba diciendo. Ya eso empieza a levantar la sospecha Algo tiene que de esconder. la clase sacerdotal que estaba por allí rondando. Antonia, vámonos con el número 6. Seguimos con el procedimiento. El capellán le pregunta por los misterios de la fe católica y él le dijo que no, se considera hijo de Dios eterno. Luego, si había a otro demostrado que cree... Luego sí habla a otros. Ah, vale. Luego, si habla a otro demostrando que cree en el Dios eterno, sospechamos que pudiera ser un error de la transcripción del escribano y que realmente dijera nuestro protagonista que sí, cree en el Dios eterno. Aclaro eso. Vamos a ver. Dijo que no. Cuando dice la primera traducción de lo que estaba leyendo, no es traducción a otro idioma, es traducción de la letra, ¿vale? Más de traducción sería descifrado de la letra. Entonces al principio dice que declara que no se considera hijo del Dios eterno, pero es que más adelante, cuando lo veremos, dice que él siempre se ha considerado hijo del Dios eterno. No sé si es un error de la traducción o que ya que le querían meter caña desde el principio, inventándose cosas sobre él, ¿no? Ana, dime. Que era castellano antiguo, es difícil de... Castellano es Eso me estaba preguntando yo. También te estaba preguntando. al castellano hace 250 años era distinto. Era verdad. Sí, Era ahora. Era, y no solo eso, es que escribían muy mal. Sí. Se tenían que llevar todo. Date cuenta que el derecho y el acceso a la educación lo tiene muy poca gente. Y era el que podía, que a lo mejor no tenía tantas luces como otras personas, pero está allí aprendiendo a escribir. Escribe muy rápido durante todo el día, no es como un ordenador, ni como un taquígrafo. Entonces las letras son imposibles de leer. Vamos por el 5, ¿verdad? No, el 6. Ahora vamos a ir Al 7. para el 7, que creo que continúa en la siguiente página. ¿Puede ser? No. Un parrafito. Vámonos con el 7, Julio. Venga. 7. Más adelante añade que María no pudo haber tenido a su hijo sin haber conocido a varón. Todo lo que ha dicho. No, esto me huele a que realmente esto era un latiguillo de esto te lo vamos a poner nosotros a ti en tu... No, te digo por qué, porque más adelante insiste. Vehementemente, dice el texto. ¿Sabes lo que es vehementemente, no? Con ansiedad, Sí. con... Sí. Vale, el tío insiste de que, bueno, algo Que no era una bastante lógico, que es pensar que, bueno, no quiero entrar en la dimensión espiritual de los oyentes, pero él decía que si María había tenido un hijo, debería haber ayuntado, como se decía en la época, tenido relaciones sexuales Con varón. con varón. De aquí voy a ir a confesarme a Chiclana. Vaya donde vayas a confesarte, tú sabes que no te van a permitir la entrada. Necesito purificar mi alma. Yo creo que estás excomulgado ya. Oso. Te van a dar... Número 8. El documento luego hace mención a un tal don Juan de Segovia, ministro del hospital. Entendemos que el director, que por lo que se ve trataba a enfermos mentales. Le fue preguntando si el mendigo estaba en sus cabales mentales y dedujo, tras un breve estudio, que sí lo estaba. No obstante, como decíamos antes, el capellán advierte que es un peligro de escándalo el dejar que este hombre siguiera en la calle. ¿Por qué es Ya importante que el ministro del hospital se le pida la opinión de cómo si está en sus cabales o no? Para la Inquisición consideraba como algo muy importante de que el reo estuviera en sus cabales, de que no tuviera una enfermedad mental en la cual dijera Dios no existe y fuera por su enfermedad mental. O sea, el hecho de considerar de que Dios no existe o que la Virgen no es virgen era como algo de locos. Es un dogma. Efectivamente, es un dogma. Efectivamente. Es un dogma. Dogma de Entonces, fe. la Inquisición siempre era muy celosa de examinar por médico, sobre todo por en temas mentales, de si esa persona tenía la capacidad de dar un testimonio real o inducido por algún tipo de enfermedad. En este caso, evidentemente están diciendo que estaba bien de la cabeza. Y claro, ya el escándalo que este hombre no puede estar en la calle, porque es un peligro público el decir esas cosas y que alguien esté en la calle. Anita, vamos. Venga. El 9. Se le insiste hasta en 3 ocasiones que confiese sus pecados y se volvió a negar las mismas veces. Tras quedar, entre comillas, demostrado que el mendigo iba en contra de los dogmas de la Iglesia y que el encargado de salud mental del hospital confirmara que estaba en sus cabales, se decide informar, tal y como lo dice el documento, a los señores inquisidores. Ya está la cosa liada. Ya está la cosa empezando. Ten en cuenta que, ya se lo he dicho en varias ocasiones, que se enjuiciara o encausara a un mendigo era muy excepcional.
se iba a la gente que tuviera dinero. Claro. La Inquisición iba a la Es gente que que no, tuviera dinero. una No persona tenía importancia. que no tenía importancia. La mitad. Claro. Pero yo creo que este hombre, aun siendo mendigo, está demostrando que tiene muchas luces por los argumentos que da. Y no interesa tener personas inteligentes en la calle con esta forma de pensar. ¿Me explico? Claro, porque puede crear... No, lee el 10 Venga. y el 11. Perfecto. Comienza el juicio. Van como testigos el director del hospital, el capellán y el cirujano que lo atendió en primera instancia, además de otros miembros del hospital. Sí. En el juicio, el director del hospital dice que era muy conocido por él y en la isla de León, y que a pesar de todo no era hombre vinoso, es decir, no era un borracho dado a la bebida, y que lo que dijo todo, Y lo dijo todo sin estar borracho. Eso sí, el director lo acusa de idiota y rústico. No sabemos bien, por su ambigüedad, si esto era para beneficiarle o perjudicarle. Claro, daros cuenta que lo primero que dicen es que no es hombre vinoso, es decir, que no suele ser un borracho que va diciendo tonterías por ahí bajo los efectos del alcohol. Eso es muy importante por lo que he dicho antes, la Inquisición siempre era muy celosa de que el que fuera un hereje lo dijera de corazón y no porque estuviera borracho o fuera un enfermo mental. En este caso se aseguran. Ahora, es estupendo cuando el director lo acusa de idiotes rústicos. Idiotes rústicos. Pero claro, no sabemos si esto es para beneficiarle o para perjudicarle. Si yo digo a una persona que es idiote rústica, digo, no haga caso, que es tonto. Claro, exactamente. O para perjudicarle, mira, que es un idiota un rústico. Yo creo que es más bien para beneficiarle, pero bueno. Antonio, vámonos con el 12 y el 13. Venga. Insiste en que le oyó decir públicamente estas declaraciones pecaminosas, tanto en la calle como delante del capellán del hospital. Llegado el turno de Pedro Buchón, el cirujano confirma todo lo dicho anteriormente y además indica que el enfermo, en cama, declaró que la confesión no servía para salvarle, ya que el Todopoderoso le perdonaba todo. Aquí sí está creyendo en el Todopoderoso. Claro. Y al principio del texto dice que declaras que no creen. Hay una contradicción. Bueno, ok. Una contradicción que yo creo que realmente cuando está diciendo que el Todopoderoso lo perdona todo, en esta frase digamos más compacta, más elaborada, tiene que ser yo doy por verídico la segunda vez cuando dice que sí cree en el Todopoderoso. La primera se ve que es un poco como error de traducción o intenta perjudicarle, etcétera, etcétera. Pero no creen en las personas. ¿Cómo? Dime. Que lo que no cree en las personas, aunque O sea la- cura, capellán, o Bueno, sea... ¿no creen los dogmas de la iglesia? Los dogmas de la iglesia. Claro. Claro. Pero sí puede creer en el Claro, Todopoderoso. en Dios, por ejemplo. También. Pues seguimos. Carmen, vámonos con la 14 y la 15. Aparece en escena un tal Pedro Pablo Cundra, Es que no sé, ahí no lo puse, no supe yo traducirlo bien. Kundra creo que pone, por eso lo he puesto entre interrogación, Kundra. ilegible en el texto, que confirma todo lo dicho, que conoce al mendigo y que oyó todo lo que dijo, pues al parecer estaba encamado cerca de él en el hospital. Vámonos con la 15. Raimundo de Alcalá, mayordomo del hospital, también participa en el juicio. Señala datos nuevos de nuestro protagonista, como que tiene 2 hijos, insiste en la idea que es un hombre simple, tonto, etc. Daros cuenta, Este le quitaba. daros cuenta todo lo que movilizaba la Inquisición, todos los Sí. testigos que están yendo. ¿No habéis caído en esas circunstancias? Que si el capellán, que si el hospital, que si el Sí, cirujano, hacían que investigación. ellos Solamente querían... por un- hay mucha leyenda negra respecto a la Inquisición española y ellos no mataban por matar, tenían que asegurarse. Sobre todo a un mendigo, que a ellos les costaba el dinero matar al mendigo porque le tenían que dar de comer. Estando encarcelados, les salía caro. Entonces ellos tenían que asegurarse al 100%. Con la gente que tuviera tanto dinero no había tanta investigación, es al contrario. Aunque, bueno, Antonia, vámonos con el 16 y el 17 aclaro yo, ¿vale? Vale. Un tal Manuel José Relijo, sacerdote que también dice que conoce al reo. Esto nos dice que cuando estaba encadenado me dijo que si quería confesar. O sea, no crees en la confesión, pero bajo tortura si quieres quiere confesar. confesar. Le está dando ideas al tribunal. Y otro testigo más, otro testigo que más. se apunta. Bueno, al final a este hombre, después de todo el procedimiento, lo declaran hereje formal, ¿vale? Hay 2 tipos de herejía, en ese caso, que sea la formal y la informal, y la material, perdón. La formal es cuando se distinguía, la formal es cuando se dice algo de conciencia,
como cuando cometes un delito con dolo, sabiendo lo que hace. Para él lo condenan de hereje formal, o sea, de un hereje que sabe perfectamente todo lo que está diciendo, ¿vale? La material, que es lo que intenta descartar la Inquisición, en este caso, haciéndole tantas preguntas y con tantos testigos, es cuando se dice algo sin echar en nuestras facultades al 100%. Por ejemplo, una perturbación mental, un arrebato, estando borracho. Es decir, cuando alguien está en un arrebato y dice, me cago en Dios, eso no es herejía. No es herejía formal, es material, que es distinta, ¿vale? Vale, pues vamos por Julio, ¿verdad? Sí. Julio, vámonos con el 18. 18. Se pregunta al padre del acusado, el cual no menciona el nombre, y da a entender que él nunca había oído a su hijo decir esas cosas, y que poco sabe de él desde hace un tiempo. Que siempre había cumplido en sus obligaciones, y que hasta hace poco tiempo trabajaba en las viñas. Parece ser, por lo que vemos, que antes de mendigo nuestro amigo era un peón de la vendimia. Que no cree que lo que ha dicho sobre los dogmas de fe sea una verdad suya, y que, esto es curioso, seguramente alguna mujer le haya metido esa tontería en la cabeza para acusarlo posteriormente. ¿Qué os parece? La verdad es que yo ya le voy dando un poquito de razón a estas cosas. Porque la culpa la tiene que tener alguien. Las mujeres, seguro. Mi niño no, las mujeres. ¿Usted imaginarse a mí en mi casa al ordenador una velita y leyendo esto? Es como la historia interminable, el niño con la manta puesta en la cabeza. Y yo igual con cantos gregorianos de fondo y descubriendo, buceando poquito a poco en el documento, es impresionante, la verdad. Y los personajes pasando por delante de los personajes. Ya yo estoy pensando, ¿qué le pasará? ¿Qué le harán? Eso, lo otro, ¿no? Pues mira, pues descubrimos en el documento de que incluso contactan con el padre. Imaginaos buscar el padre de un mendigo para que declare. Esto, lo que estoy hablando en realidad es a favor de la Inquisición. Querían asegurarse de que ese hombre era un hereje de verdad, aunque lo dijera el director del hospital, aunque lo dijera el capellán, que también lo dijo, aunque lo dijera también el sacerdote de turno, que llamaron hasta al padre para preguntar, a ver, ¿tu niño de qué va? ¿Vale? Y todo bien documentado, ¿no? Y todo, perfecto, el nombre, todo. Bueno, seguimos, José, el 19. 19. Le preguntan hasta en 4 ocasiones si dijo lo que dijo en el hospital. Él dice que solo recuerda que estando en el hospital del Puente Zuazo, un capellán de cuyo nombre ignora le preguntó cosas sobre el estilo, pero que él nunca ha negado a la Santa Madre Iglesia Católica Romana, y lo que se dice de él es mentira. Incluso dice que confesó a petición del capellán, que lo hizo encantado, que tenía que confesar sus pecados porque estaba enfermo grave y quería estar en paz con Dios, que él siempre ha confesado cuando se lo han mandado. Literalmente estaba poniendo de mentiroso al capellán y los testigos a cargo del hospital. Ese hombre estaba jugando con fuego. Te estaba espabilando ahí. Estaba jugando con fuego porque estaba poniendo de mentiroso a los que en primera instancia le preguntaron. Y de hecho, hay que tener en cuenta de que cuando se declara ante la Inquisición, estás declarando ante los 4 evangelios. Es decir, no podías mentir. Aquí estaba mintiendo ya alguien. O el capellán o el mendigo. El solo hecho de mentir a la Inquisición ya era... Era muy grave. Vale. Era delito. Eso te iba a decir. Era un delito porque estás mintiendo a Dios. El solo hecho de... Estás mintiendo a Dios. Y ya con eso te mereces que estés encarcelado y te torturen. No la muerte, porque siempre te puedes arrepentir, pero si es reincidente es cuando te mataban. ¿Y los testigos también podían ser castigados si un testigo se probaba que le había mentido a la Inquisición? Tienes que jurar ante los evangelios cualquier palabra que digas ante un tribunal de la Inquisición. Vale. Y jurar ante los evangelios antes no era broma. Entonces, ¿qué pasa aquí ya? Aquí ya empiezan ya a ponerse nerviosos los inquisidores. ¿Por qué? ¿Quién está mintiendo aquí? ¿El capellán o el mendigo? Evidentemente le van a echar más cuenta al capellán que al mendigo. Bueno, vamos a seguir. Anita, vámonos con el 20. Venga. Pero su declaración da un giro inesperado y declara que cómo puede ser una doncella después de parir que quede virgen, que eso no puede ser, que debe haber mediado varón antes del parto. El tribunal hace referencia a esto como que lo hace obstinadamente. Al parecer el reo hacía aspavientos y ponía cara de desesperación cuando le pedía al tribunal de la Inquisición que le explicara cómo puede quedar una doncella antes y después de parir. Realmente estos juicios a día de hoy eran ridículos, que un hombre se esté jugando la vida por cuestionar que una mujer
que ha dado a luz no puede ser virgen, pues tiene lo suyo. Pues ustedes imaginaron a Andrés del Caño. Vale, sí, yo he confesado, creo en el Dios eterno, pero ¿cómo puede ser que una virgen? Imaginaros, ¿no? Y los inquisidores todos con cara de asco, mirándolo con cara de... Listo, ya lo tenemos esto resuelto ya. Yo me lo imagino, tío. El pobre Andrés. Me he dado la Es que yo me lo imagino, pero ¿cómo puede? Total. No, vamos a seguir con esta historia. Venga. 21. Luego cuestiona al tribunal que cómo puede ser el Espíritu Santo una paloma. Acusero, la paloma. Pero escucha. Que las palomas no hablan ni discuten. El juicio estaba tomando unos tintes surrealistas y que no cree en la Santísima Trinidad, que Dios hay uno solo y todopoderoso. Increíble, bicho. Es consecuente con lo que dice. Claro, es que dice toda la verdad. Y una mente muy abierta, pero después cree en Dios. Pero es que Dios, sí, pero no La paloma. Andrés, Cátaro. está muy bien. Es tremendo cuando dice... Es tremendo cuando dice que las palomas no hablan ni discuten. Pero es que Insisto, tío, imaginarme a mí leyendo esto. Yo que pone aquí que las palomas no hablan, haciendo fuerza con la dicha, ni discuten. Es que se ve y toda la gente de la Santa Inquisición allí, pero todo muy serio, ¿eh? No nos lo creemos ni nosotros. de la época, Pero tú vas a la hoguera. ¿no? Dani, civilización de la época dice, si las palomas son ratas con alas. Yo me imagino Andrés del Caño, nuestro protagonista, en una entrevista con Jesús Quintero. Y el repita al lado. ¿Qué opinas del Espíritu Santo? Y con la risa de Quintero. Oh. Antonio, que siga el show, vámonos. El número 22, por favor. ¿22? Sí. Ya nuestro amigo se va calentando y dice, yo creo que no se iba calentando, Todavía no estaba caliente. que lo iban calentando. Yo creo que se veía muerto ya, dice, voy a morir triunfando. Yo creo que ya le iban prendiendo fuego por debajo, ¿eh? Vamos, 22. Ya nuestro amigo se iba calentando y dice que cómo va a estar Dios en una hostia consagrada, que Dios no puede estar ahí en un trozo de hostia, que el Dios real y verdadero no puede estar ahí y que es duda ya Esa duda. y que esa duda ya lo comentó en su día con algún que otro sacerdote en confesión. Los inquisidores le dicen que ¿cómo te atreves a cuestionar los misterios de la religión si eres un hombre idiota que no sabe leer ni escribir? Y que si todos los papas y santos padres de la Iglesia dicen que en esa consagración de la hostia está Dios, que ¿quién es él para negarlo? Ahí empezamos ya con los... Con la jerarquía. jerarquía y con los agravios comparativos. Exacto. Él es un hombre que no sabe leer y escribir, eres un idiota. ¿Quién eres tú? Claro. Soy el capellán y... Un hombre con sentido común. Pues sí. Pues sí, era una persona con una mente. Carmen, te iba a poner una cerveza en vez del móvil. Una mente pura. Carmen, pues vámonos con el... tomando café, me mejor. vas a leer el Ahora no. 23 y el 24, ¿vale? Ah, qué bueno. Vale. Vámonos. Nuestro paisano responde a eso, que eso está muy bien, pero que no puede negar lo que piensa sobre el tema porque es lo que cree. Vámonos. Muy bien. El tribunal le pregunta si tiene fe. Él dice que sí. Y ante la pregunta ¿qué es la fe? Él dice que cree en lo que no se ve. Entonces, ¿por qué no cree en la Santísima Trinidad si tiene fe? Y vuelve a insistir en que yo solo creo en Dios Todopoderoso que está en lo alto. Bien, pues ahí vemos que el hombre no se sale de su... no se va de su mundo. Le perdí al río ya. Yo creo que ya él se veía ya medio dicho y dice, bueno, pues voy a morir triunfando y a tomar por culo, ¿no? Adelante Porque- con mi idea y con, Claro. lo que yo pienso. Vámonos con el número 25, Antonio. El acusado pidió abogado. Se tenía derecho a pedirlo en los procesos inquisitoriales. Su nombre era Pedro de Reina. Este alegó que su defendido estaba demente y no sabía lo que decía, versión que contradecía sus informes médicos que lo consideraban de mente sana. Ojo a la defensa y a lo que alega, que no era normal que alguien negara que la Virgen era virgen antes y después del parto de Jesucristo.
Esa fue la defensa que tuvo Andrés del Caño, lo que os dije al principio. Escúchame, que era la mejor defensa que podía tener. La única salida por donde podía. Estaba loco. Vamos a tener en cuenta que hace 250 años y hasta hace muy poco esas cosas eran indiscutibles. Es que no se permitía. No vamos a hablar de nuestros abuelos y padres que nos contaban anécdotas de cuando estaban en el colegio cantando el Caralzó y rezando todos los días. No, se está señalando que dice que la cantan en el colegio, pero yo digo el padre y el abuelo, él no es muy joven todavía. Entonces, estaba hablando de que eran cosas indiscutibles, cuanto más hace 250 años. Entonces el abogado está haciendo bien la defensa, está diciendo que es un demente, que cómo puede negar los dogmas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Julio, vámonos con el número 26 y 27. 26. Que no se hacía cargo de lo que decía su defendido y que probablemente hubiera recaído en tener esas ideas una mente enferma e influenciada por algún demonio. Seguimos con el 27. 27. Tras esto acaba el juicio y el reo es enviado a examinar por los médicos de la Inquisición. Mal asunto. Malo. Esto se hacía cuando un acusado iba a ser sometido a tormento, pues debía estar consciente y con fuerza para sufrirlo. Ya se están acabando las posibilidades, pero el Andrés del Caño está pasando muchas cosas. Ya va a pasar la prueba física. Tenemos ya la resolución del juicio. Afortunadamente, señores, cuando hablo yo, por favor, la resolución del juicio, en la resolución del juicio afortunadamente no matan a Andrés del Caño, sí lo matan, joder, vale, le he hecho spoiler, ¿no? Pero bueno. El 28, venga, no hablo más. 28. La condena para su caso es ir con el San Benito en un auto de fe. Al ser de la Isla de León y un personaje sin relevancia, saldría con el San Benito puesto en cualquier procesión de Semana Santa. Y la relajación al brazo secular, entrega a las autoridades civiles, para su posterior ejecución en la horca. Madre Pues ya mía. está. Ya está. Adiós, Andrés. Entonces, ¿esto de está caído San Benito vendrá de ahí? El San Benito cuando te veías San Benito, era el paño ese que te ponen, ¿cómo lo explico yo? Una especie de paño sin manga. Entonces tú salías a la procesión y indicaba el delito que habías cometido. El nombre del delito. El nombre y el delito. Hereje o homosexual o lo que fuera. Lo que estuviera penado por la época, ¿no? Te sacaban en procesiones para escarnio público. Te ponían un capirote sin taparte la cara para que te viera todo el mundo quién eras tú y vas pues paseando las procesiones de Semana Santa. Después, cuando se dice se te ha caído el San Benito, no es por ti solo, sino porque te cae a ti, a toda tu familia, a todos tus descendientes. Porque esos paños lo ponían en las iglesias, lo ponían en las paredes de las iglesias. Hasta hace bien poco, estamos hablando, y creo que era la iglesia de la Macarena de Sevilla, hasta el año 1900 y poco, aun estando ya prohibido por la hija del rey Felón, que lo prohibió, María Cristina, que lo prohibió, hasta el año 1910-1912 estaban todavía en algunas iglesias. Y fue prohibido porque era infamante. Había ahí nombres y apellidos muy conocidos, en el pueblo que antes se conocía a todo el mundo. Los Expósitos Ramírez, condenados por siempre. Con esa gente ya estaban condenados, nadie quería hacer negocios con ellos, eran mal vistos. Estamos hablando de la mentalidad de la época, en el que había cometido un delito contra Dios. O era un demente que estaba loco perdido, o era un pedazo de hijo de la gran puta, que estaba poseído por un demonio y debía ser erradicado, ¿no? Vale. Aquí pongo final yo. Después de investigar, al parecer, vale, esto es lo que dije al principio, ¿vale? Después de investigar, al parecer había un hospital en la zona del Puente Duezo llamado San Caralimpio. San Caralimpio, por favor. En el año 1812, para la guerra. San Caralimpio. Y existió, y hay constancia de ello, de un pequeño hospital en el Real Carenero de la Puente, o sea, el Carenero, que hemos ido todo el día. Había provisto había también un hospital perteneciente a la Armada, en el cual atendían a sus enfermos. No nos extrañe de que eso era una evolución, este hospital, de lo que estamos hablando, de las cárceles que tenían aquí, donde fue Andrés del Caño, y cuando anteriormente, en 1754, si no me equivoco, fue el genocidio de los gitanos que había aquí en la Isla de León, y a muchos de ellos los encarcelaron allí. Bueno. ¿No sería el penal de la Carraca? No, pero eso estaba mucho más alejado. ¿Qué ha parecido? El temita de Andrés del Caño, ¿os ha parecido interesante? Una película, lo de Andrés del Caño. La verdad es que... No, este caballero era una persona con
muchas luces y muy Claro, coherente. claro. Pero claro, ¿quién era coherente ante una santa Inquisición? Tenía su criterio el tío y no Claro. daba su Sí, brazo no a daba torcer. su- Claro, porque estaba enfermo también, a lo mejor el hombre ya... No lo sé, No pero tiene él por no qué. le daba importancia a las personas que tenía delante como diciendo, oye, Ya. si esto no se lo creéis ni ustedes, si esto es así, sí, pero los otros demás decían, sí, pero tú vas... Y fíjate que la Inquisición se encarga al médico del hospital, ¿no? Al ministro, de que cerciorara de que ese hombre estaba bien, Que estaba bien de la demente, cabeza. para que no saliera Para ya no como salió el abogado, claro. que era la única tal. Hay un libro, no sé si conoceréis, que es el Maleus Maleficarum, Ah, el martillo de las brujas, Sí, sí, de, Maleus Henry, Maleficarum. de Kramer y de, no sé cómo se llama el otro, de Kramer creo que se llama, ¿no? Que eso es una especie de tutorial de cómo reconocer a un brujo o una bruja, sobre todo brujo y bruja, eres no tanto, ¿no? Por señales que tuvieran. Ellos fueron los primeros que dijeron que era muy conveniente determinar si una persona estaba bien de sus cabales o no, para diferenciarlo de un simple demente mental, porque antes de este libro se consideraba que un demente por una enfermedad mental era un poseído. Eso te iba a decir. Hasta que Kramer, el otro, con el Maleus Maleficarum, dijo, no ves que no es que esté poseído, que puede estar mal del coco. Muchos reos de la Inquisición, de entre ellos muchos españoles, sobre todo en Sevilla, eran condenados a la horca o la hoguera porque estaban mal del coco y pensaban que estaban poseídos. Ellos dijeron, no, mira, a partir de ahora vamos a investigarlo bien, por eso se tiene tanto cuidado viene- en condenar a alguien, que fijaos la cantidad de testigos que fueron. Eso iba a decir Le yo. digo, preguntaron a la familia y todo, a los buscaron hijos, a al padre. todos los testigos. Negar los dogmas, daros cuenta que no hace falta determinar, darle un tiempo para darle una segunda oportunidad, porque en el mismo juicio reincide en sus afirmaciones, porque dice varias veces lo de la Virgen, dice varias veces, o sea, es un reincidente activo, quiere decir, en el mismo momento. Nosotros entendemos reincidente hoy día como uno que hace un delito el día A y comete uno parecido el día B, que es más adelantado en el tiempo. Pero es que él solo en el juicio, ya al principio del juicio dice una cosa, nos puede saber dónde está, y hasta incluso señalar los instrumentos de tortura, sigue con su idea. O sea, ya se considera de que este es reincidente y no se puede salvar Ya no. de ninguna manera, solo pues ahorcándolo, como hicieron. Y la Inquisición nombra ahí al diablo también, ¿no? La Inquisición considera que si no es demente, tiene que estar influenciado por un demonio, Que tiene el demonio en el cuerpo. o simplemente eso no lo... Es que no lo- hay que tener en cuenta que el estar endemoniado o creer en brujas incluso lo consideraba la Inquisición como herejía, nada más que pensar en eso. De hecho, ellos aceptan el tema de los exorcismos cuando una persona está endemoniada por el simple hecho de que Jesús de Nazaret en la Biblia hizo exorcismo. Entonces ellos no pueden negarlo. Ya podemos estar en el año 3500 que no pueden negar que haya demonios que te puedan poseer, igual que la película del exorcista. No pueden bajarse del burro, ¿por qué? Porque Jesús hizo un exorcismo a María Magdalena, después hizo otro en el monte no sé qué, lo convirtió en cerdos y lo despeñó, etcétera, etcétera. Bueno chicos, llevamos 45 Dani, minutos, mira, dime. y te voy a decir una cosa, mira, y la Santa Inquisición no lo condena, lo entrega Al brazo secular, eso es muy exacto, importante. a las autoridades para que ellos lo ahorquen. La Santa Inquisición y la Iglesia no mata a nadie. Que la Inquisición no puede matar. Ordena. Cuando veáis, Y ahí lo tenéis, corredorlo. si veis una película en la cual Te hace torturas y eso, pero no te no te mata. puede matar ni hacerte sangre. Hacerte sangre tampoco. Ellos no te matan, ellos te envían al brazo civil. Pero en las leyes civiles dice que si cometes un delito religioso, tienes la muerte. Pero la Inquisición no te está condenando a toca. muerte, te está condenando al brazo civil, porque en las leyes civiles, en el brazo secular, un delito de muerte, o sea, un delito con una condena de muerte es atentar contra temas divinos. Entonces ellos decían así, no, nosotros matar es pecado, no matarás. Claro. Creo que es el primer mandamiento, o el segundo, o el tercero, no sé los mandamientos, ¿no? No puede matar, El quinto. o el quinto o el octavo, da lo mismo. Y una última cosa para acabar, Dani, corrígeme si me equivoco, la Inquisición solamente podía actuar con la gente que era cristiano, ¿no? Efectivamente, cristianos bautizados. Bautizado, ¿no? Bautizados. Eso no lo sabe mucha gente. No, No, no lo no sabía. podía, eso, un cristiano, ¿verdad? o sea, No contra- me he dado cuenta de Y eso. si yo no soy cristiana, no me podía... Pero es que tú no podías estar exento de ninguna religión, ¿no? Si no eras cristiana, eras musulmana. Si tú o eres, eras si judía. tú eras Era musulmán, hereje. no te Y era podía, hereje. no te podía enjuiciar a la Inquisición. Tenía que ser cristiano bautizado.
Por eso, cuando se queman a judíos, es porque eran judíos conversos. O sea, que ya se habían bautizado. Vale. Pero si tú eras simplemente judío, Claro. bueno, simplemente judío y no pertenecías a la religión cristiana, no te podían hacer nada. Esto era solo para cristianos, era un club privado. Vale, chicos, pues pasamos, vamos bien de tiempo, pasamos a una de las secciones estrellas del programa, que es Curiosidades Cañaillas. Curiosidades cañaillas. Lo que no te imaginas que pasó en la isla hace una harta de tiempo. Y ya estamos por aquí y empezamos por el obispo de Melilla, que lo tengo aquí a la izquierda. Amén. Amén. Vámonos con el primero. Uno de los gitanos que fue internado en un campo de concentración en La Carraca, en el año 1749, tenía la edad de 109 años. Wow. No solo inusual hoy día, sino extraordinario en la época, donde la esperanza de vida era de 65 años. A ver, voy a aclarar una cosa interesante sobre esto. En la declaración que hace el guarda de la cárcel, de que estaba allí en La Carraca con los gitanos que habían apresado, insiste en que le pregunta hasta en 5 ocasiones al gitano que cuántos años tiene y su nombre. Y el gitano dice: me llamo Antonio Heredia o algo de hecho, apellido muy gitano. ¿Y qué edad tiene? Y dice: pon 109 mismo. Ojo. Bueno, eso te decía yo, que esta gente no sabía ni mejor ni la edad que... Y el mismo guarda se queja ante la poca colaboración que había entre los presos gitanos respecto a las autoridades. Entonces este hombre dijo: pon 109 mismo. A ver. No tendría 50. No tenía 50. No tenía 50. Estaba ¿Quién sabe? jugadito. Anita, vámonos con la segunda curiosidad. El molino del Zaporito salvó muchas vidas haciendo pan desinteresadamente para la población cañailla asediada por los franceses. Quizá tú, descendiente de alguno de esos hambrientos paisanos, estés aquí gracias a ese molino y a la supervivencia, por lo tanto, de tu antepasado concreto. Hay algo que a mí me molesta bastante cuando se habla del Zaporito y lo interpretamos directamente con olor a mierda y porquerías y todo eso. Vamos a ver, el Zaporito es algo suficientemente importante como que salvó muchas vidas. En la época del asedio, los asedios franceses, Giovanni Saporito, que sus pertenencias iban desde lo que es la Alameda hasta Saporito, tenía bastantes tierras, y hacía pan en el Saporito. Y se dice que en las crónicas hablan de que cuando estábamos asediados por el general Víctor, él hizo mucho pan para la población, desinteresadamente, sin cobrar. O sea que cogió sus propias existencias, y hizo pan para la gente. Wow. Aunque le debemos mucho al molino del Saporito. No, vámonos con la tercera. El precio a pagar por Rodrigo Ponce de León a Juan de Zuazo por la isla fue heredad de tierras de pan. Tierras donde se cultivaba trigo. Tierras de pan, en la época era un trigal. La finca se llamaba La Romanina. Se podían instalar 5 caballerizas en dicha finca. Ignoramos cuánto medía una caballeriza en metros cuadrados de la época. Es que no sé cuánto puede medir una caballeriza para que veamos los caballos. Puede medir unos 4 o 5 4 metros. por 3 por 4 metros, como mucho. Son ¿Cinco 12. caballerizas? Que se puede instalar 5 caballerizas. Yo creo que no es lo que está diciendo. No estamos hablando de eso. Tiene que ser algo mucho más No, grande. porque Es más es lo que grande, yo claro. digo, un boxe, digamos. Como decir un gallinero. Claro. Un grupo de caballos, una caballeriza y tantas. Claro. Vamos, seguimos. Seguimos, ¿no? El documento indica que dicha finca la compró Ponce de León a una tal Catalina Fernández. Pero aquí llega un conflicto, ya que el hermano de Juan de Zuazo, Diego, dice que esas tierras que ofreció Ponce de León eran suyas y que los reyes católicos se la dieron tras condenar a un judío converso que había cometido herejía. ¿Les daros cuenta la farragosidad jurídica que hay aquí? En el cual tenemos 3 partes: a los Ponce de León, a los Zuazo y a una mujer que llaman Catalina Fernández. Que unos decían que me la ha cambiado por hecho, el otro diciendo que no, que lo que has dado era algo que le habían quitado a un judío, hereje, etcétera. O sea que al final, ¿quién ganó? Rodrigo Ponce de León. Claro, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El que tenía me está enseñando por aquí José un dato interesante de cuánto mide una caballeriza.
una caballeriza son 30 por 61 metros, o sea, 1858 metros cuadrados. 1800 Tiene metros. sentido. O sea que si eran 5, Pues son 9.000, ¿no? 9.000 metros. Aproximadamente. Eso junto con lo que eran los trigales, las tierras de pago. O sea que ahí había. Era un buen. Supongo que sería un buen cambio. Porque que cambió la isla de León entera por eso. Tenía que ser un buen cambio. Antonio, vámonos con la número 4. En 1797, tras los informes de espías sobre la llegada de la Armada Británica a las costas de Cádiz y la isla de León, se colocó un destacamento importante de lanchas cañoneras bordeando el castillo de Santipetri, para, una vez más, evitar que destrozaran el puente Zuazo. El famoso e ilustre almirante Horatio Nelson, al ver que la entrada al caño Santipetri estaba protegida, lanzó todos sus buques de guerra contra Cádiz. El cañoneo fue tal que gran parte de la población de Cádiz tuvo que huir y refugiarse en la isla de León. Imaginaros la escena, el castillo de Santipetri, el castillo de Santipetri, la historia que tiene impresionante, rodeado de lanchas cañoneras. Ahora imagináis, asomados donde hemos estado nosotros ahí, un montón de lanchas cañoneras y ver llegar a Horatio Nelson, que nos estamos hablando de hecho el Nelson de los Simpsons se llama así por él, porque le pone jaja con el dedo como si fuera un marino. Sería pariente del almirante Lord Nelson de la escuadra británica. Tal Nelson. Horatio Nelson. ¿Sería pariente? Sería pariente. Sería pariente, esto es casi Con 1800. claro, un nombre noble de allí, tiene una familia noble, tuvo que tenerlo, pues imaginaros la de Champa, ¿no? Y al ver la gente que estuviera en el castillo de Santipetri llegar a la armada de Horatio Nelson y ver las cañoneras y decir, bueno, vamos a tirar para Cádiz, en vez de para la isla de León. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre era destruir el puente Zuazo. Por eso estaba tan artillado lo que era el castillo de Santipetri. Seguimos. 5. Algunos historiadores opinan que el sobrenombre de la isla como León puede ser más antiguo que los atribuidos a la familia Ponce de León. La mitología griega sitúa en nuestra zona dos trabajos de Hércules: matar a Gerión, su pastor y su perro, para robarle el rebaño, y por otra parte matar al león de Nemea, sí, de ahí la isla de León o isla del León. Como habíamos dicho en anteriores estudios, la leyenda está ahí y está claro que ni Hércules mató aquí a un león con sus puños ni que mató a un señor que tenía un rebaño. Pero lo importante de todo esto es que situaran dos acontecimientos tan importantes para su religión en nuestra zona, símbolo del valor y la importancia que daban los griegos a nuestra isla. Eso es precioso. A ver, Ojalá fuera verdad. De verdad, me ha impresionado. Ojalá fuera verdad, qué está guay. claro que aquí no estuvo Hércules, ni estuvo nada. Pero lo importante de todo esto es que en la mitología griega, la religión de ellos, que situaran esta zona como uno de los trabajos de Hércules. Sí. Hércules hizo 12 trabajos, pero como es Jesucristo del cristianismo. Sí. Jesucristo estuvo en Galilea predicando, sí. Hércules estuvo en la isla, no la isla de León, sino lo que era... Ahí está, Eritrea, que dicen a la zona. Pues estuvo aquí haciendo uno de sus trabajos. Continúa en la isla de los Olivos, decía. Bueno, pues seguimos. Aquí había leonina, ¿no? Aquí había león. Pero lo importante es eso, que te cuenten una historia y te digan, mira, pues allí, esto fue allí en la isla. Había un león que está allí mató al león, oye, es verdad, no es verdad, pero estaban nombrando a la isla. Había el león del Atlas, que está casi extinto, o extinto, no estoy segura. Ah, el león del Atlas. El león del Atlas, sí. Del Atlas es el norte de Marruecos. Sí, pues la cordillera. Es un poquito más pequeño y tiene la cabeza diferente y tiene la melena más oscura que el león africano. Avanzamos. La 2. Julio, el número 6. Existe una curiosa relación entre el callejón Crocker y la iglesia de la Pastora. Ambas fueron concebidas por la familia Crocker, una familia adinerada de origen irlandés que se estableció en la isla en el siglo XVIII. Eso creo que lo conté en alguna quedada, los Cooker, los Joe Cooker. Joe Cooker. Oh yeah. José, la 7. 7. En 1900 se aprobó un proyecto para construir un puente que cruzara la punta del Boquerón en dirección a Chiclana.
para que el tranvía pasara por allí. Afortunadamente, no se llevó a cabo por falta de presupuesto. ¿Lo habíais hecho? Ahora ha pasado. Pues ya estuve en un puente y empezaron En el año 1900. Querían hacer un puente para que pasara un tranvía de San Fernando a Chiclana, en la punta del Boquerón. No costaba años. Sí, tú has tardado en hacer este con tres. Menos mal que no lo hicieron también, ¿no? Porque se hubieran cargado el entorno. El tranvía que había antes Los problemas que me en San tenían, Fernando. sí, Claro, sí. un tranvía eléctrico, de hecho, igual que el de ahora, tiene la misma. Bueno, que de hecho, Me llamaba trolebús. El trolebús. El trolebús. cuando fuimos a la quedada medieval, que no tiene nada de medieval este hombre, pero el que inventó el submarino es a esperar Sí. también de sus estudios de electrónica y electricidad del submarino, cogieron las ideas para los tranvías. Ah, Aunque nos extrañé que el proyecto fuera aquí más plausible porque teníamos ya calentito el tema de Lisa Prat, que vivía aquí. hay que ver. Vámonos con la número 8, Ana. Venga. No más de 50 tumbas se estudiaron en el yacimiento del campo de hockey. En realidad... Uy, perdón, que se me ha ido. En realidad los expertos estiman que habría unas 300 tumbas repartidas por toda la zona, por lo que la población de la isla en la época debió ser importante. Estas tumbas no han sido estudiadas y nunca fueron sepultadas, aún más en las obras del campo de Y hockey. muchas fueron sepultadas Aún más en las obras del campo de hockey. Eso ya lo comentamos. ya. 300 tumbas. Sí, lo hemos comentado por encima. Cuando en uno de los podcasts en los que hablamos de lo que es el crimen, de lo que hicieron, ¿no? Pero es que si profundizas en la noticia, te está diciendo de que solo estuvieron 50, pero se estima que hay 300 más. Y muchas de ellas fueron sepultadas por las mismas obras del campo de hockey. Es decir, estamos hablando de algo que pasó hace 5.500 años, en el cual hay un cementerio con 300 tumbas. Una pasada. Tendría que ser una población bastante importante. Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida de antes es 25 años o 30 años. Y aquí tendría que haber una población bastante importante para eso, ¿no? Para tener un cementerio con 300 tumbas, ¿no? 300, sí. Vámonos. No era. Sí. El 9. Yo soy el nombre. Sí, me refiero a que te tocaba a ti o no. Vale. Es igual. Siempre te acuerdas, ¿no? No me acuerdo. 9. Luis Galvez, un cañailla nacido en San Fernando en el año 1864, pasó de ser empleado del Banco de España a organizar una revolución en la provincia de Acre, Brasil, y declarar su independencia, siendo presidente de este país durante unos 2 años. Hoy día, en Acre, se tiene a este cañailla como una especie de libertador que demuestra que a veces un pueblo puede sobrevivir mejor solo que con el patronazgo de toda la nación. Si alguien quiere profundizar más en la historia y la vida de Luis Galvez, hay un documento bastante extenso que tengo puesto ya en Facebook. Yo no sabía que la existencia de este hombre hasta que un día me dio por buscar personajes ilustres de San Fernando. Y me apareció él. Ese tipo de personaje de la vida. De hecho, aunque no lo pongo aquí, fue a Brasil huyendo de reyertas y de broncas. El tipo era un mafioso bastante importante. Aquí era un tío que estaba bastante para adelante, que no temía nada. La cara dura. Y tuvo que ir a Sacre, hasta Brasil. Y allí por tío, pues resulta de que cogió a unos cuantos campesinos de allí, que trabajaban en temas de coco, el azúcar, etcétera, etcétera, y hizo independiente de Acre, de lo que es Brasil. Qué gente de San Va a hacer una Fernando. película, ¿Qué ¿eh? gente la de San Fernando? ¿Qué gente es la de San Para repartir por Fernando? el mundo. Para el guión de una película. A esto lo cogen los americanos y... Voy a hacer una película. Nosotros Antonio, no, por Dios. Cuéntame. Vámonos con el 10º. El nombre Zuazo proviene del ceceo tan típico en nuestra zona, sobre el apellido Zuazo. Los Zuazos eran consejeros de los reyes de Castilla, una familia muy influyente que recibió, entre otros muchos premios, la administración de la isla hasta la llegada de los Ponce de León. El primero fue Juan Sánchez de Zuazo. ¿Sabes lo que son los oidores, no? Oidores del rey Los son ojos y los oídos del rey. son consejeros con voz, pero si solo se le pide. Es decir, el rey tenía su propio consejo, tenía su mariscal, tenía su jefe de administración, consejero de la moneda, tenía su jefe de espía, todo. Esos eran sus consejeros directos. Y después están los oidores, que son los que aconsejame si te lo pregunto. ¿Vale? Eso eran los Zuazos aquí, que era una familia bastante importante porque tenía relación con los reyes de España de la época, pues imagínate. ¿eh?
Bueno, chicos, pues una vez finalizadas las curiosidades cañaillas, charlamos sobre una de nuestras quedadas. Callejoleros, ardileños, gente del boquete, moradores del barrio de la Bazán, en definitiva, todo el mundo. Charlamos sobre una de nuestras quedadas. Ya estamos por aquí de nuevo y hoy vamos a hablar de cuando fuimos al observatorio y a los museos. Hablar un poquito, que me falta ya El aire. el aire. la vida. Bien, Al deciros museo que de- el observatorio se lo aconsejo a todo el mundo. Lo primero, antes de entrar al observatorio, hicimos un desayuno en el Sosiego, ¿no? Que Ah, Sosiego. amigo de la El página. nuevo, el nuevo Sosiego. Es que hay otro que es Correcto. El que es amigo de la página, nuestro amigo Juancar, que nos tuvo bien a recibirnos allí en nuestras quedadas. Ahí cogimos el autobús para ir al museo. al tanatorio, iba a decir. No, por Dios. Ahí cogimos el autobús para ir al panteón. Bueno, mira, tenía algo tenía que ver. Tenía sentido. Allí ideamos la quedada de ustedes vayan al panteón, ustedes vayan al museo y nos encontramos Claro, por es el verdad. camino Y nos Dani vamos- se vuelve más ara con la administración. y nos vamos al Castillo Luna. A ver, yo con todos los respetos, ¿vale? Y Sí. lo digo con todos los respetos, ¿eh? Yo cuando estaba en el observatorio, me llamó una señora con un ataque de nervios porque no sabía dónde estaba el observatorio. Y yo le preguntaba, ¿pero dónde estás? Y me dice, una cosa que pone Plaza, San Fernando Plaza. Digo, señora, baje para abajo, está abajo. Y yo me estoy poniendo nerviosa, yo me voy ahí, y qué lástima, y qué pena, y me voy ahí porque tú deberías haber venido a buscarme, porque... Y yo pues ya, yo todavía estaba ahí virgen de... Estaba yo todavía De espanto, de virgen de espanto, todavía estaba bien de espanto y ya empecé ya a espantarme. No te había llegado. Yo creía que iba a ser, barco, yo creía que iba a ser un caso puntual, pero los que vinieron más cosas, ¿no? Pero que la mujer se estaba poniendo muy nerviosa y tenía un ataque de nervios porque no sabía dónde estaba el observatorio. Y yo le Estaba puse... allí al lado, Estaba al lado, y yo le estaba poniendo ubicación, le estaba diciendo dónde estábamos, pero... que va, que no había manera. Bueno, ¿qué os pareció la excursión que tuvimos al observatorio y al panteón? El observatorio, como nos dijo la guía, la mitad del callejero de San Fernando han sido todos directores. Ah, alumnos. claro, del observatorio. Sí, bueno, la parte esa de... que está para abajo, ¿no? Eso no tiene los nombres de los directores, ¿no? Torre Alta, la zona de Torre Alta. Torre Alta era un marqués. ¿Sabíais que Torre Alta era un marqués? El marqués de Torre Alta. Que le dieron el permiso para hacer allí viñas y plantar viñas. El tío pues echaba de luz allí porque Torre Alta fue concebido para prevenir ataques piratas. Sobre todo, claro, esa torre tan alta, porque da cuenta que es un sitio estratégico donde se ve todo, ¿no? Y a él le concedieron las tierras para poder hacer allí las viñas. Allí Bueno, hubo un asentamiento, ¿no? Que llamaba, ¿cómo era? Villalata o algo así. No, Villalata en la parte de la minera. Está un poquito lejos. Pero allí había un asentamiento, yo recuerdo. Detrás de lo que es el observatorio, Era Villacuernos. Villacuernos. Villalata, Villacuernos. Sí. Bueno, ya todo eran En los villas. 70. Todas villas. Bueno, y el museo estuvo Que para venir aquí preciosidad había que también, ¿eh? cruzar. El museo El de... Barbero. Yo pasaba por allí para venir aquí. Al antiguamente. Barrero, ¿no? Por ahí. El Barrero. barrero la donde parte de estaban atrás. los púnicos. Sí, sí, ¿sabéis la por qué parte de dicen- atrás. ¿sabéis por qué dicen el barrero, no? Se sacaba barro de ahí, ¿no? Bueno, Sí, sí, los pues fenicios, sacaba... los fenicios. Fenicios. Porque aquí nunca ha pasado nada, aquí no están los fenicios, aquí no se hizo nada por la Constitución, esto pasó por Nada, Cádiz, en ¿verdad? Cádiz. Esto pasó todo en Cádiz. Yo estuve en el Panteón, en esa quedada, por segunda vez, pues la primera fue cuando hice la mili, hace 45 años. Y la verdad que no me acordaba de nada, y además el guía, Buenísimo. el guía El guía es una fantástico. pasada. Ah, el guía, tú dices el Panteón. El Panteón. Que ha dicho el observatorio. No, eso es el Panteón. Ha pasado al panteón. Ha dicho antes el observatorio, ¿verdad? Sí, no, porque digo, Nosotros es fuimos que en el no lo Panteón, tuvimos en el Como Panteón. esa quedada se repartió, Sí. gente fueron al observatorio y otros al panteón. Nosotros No, al fuimos observatorio no fueron al museo. Al museo. Yo fui Museo al Naval. museo y a Capitanía por dentro, que estuvo Al Museo preciosísimo. Naval. Oye, de eso ca- fue una de pasada. Capitanía por dentro. Porque eso, Capitanía por dentro, muy poca gente lo ha visto. Y también creo. la... Sí, pero Y eso fue una no- pasada, Y el museo naval, Y el museo la es- guía también Eso es, del la observatorio arquilla muy es bonito por dentro espectacular.
Las chiquillas Está Dani, hemos espectacular, venido al los observatorio, flipó pero todo. acabamos hablando de otra quedada. Es que el observatorio no fue esa quedada. No, esa fue única y nosotros no. Claro, y Nosotros no pudimos ir. La Que el quedada que tú observatorio fue un dices, día y fue un después día, la que claro, fuimos fue al Museo Naval y otro grupo la fue al quedada Panteón. Y fue- después de ahí nos fuimos Es que tú tienes muy mala memoria. al Palacio ¿Verdad? de No la... sé cómo te acuerdas. No sé, No sé cómo te acuerdas de todas las quedadas. Dani. El observatorio fue una quedada, pero en 2 turnos. En 2 turnos. En 2 turnos, efectivamente. Yo no estaba. Al tercer turno ya nos prohibieron la entrada, creo. Hombre, si soy así de escandaloso. Claro. Normal. Pero bueno, la Porque visita nos al portamos. Panteón con el guía y la visita al museo con la guía estaba súper emocionada de Me ver tanta gente Me allí. creía que iba a decir, aquí estaba tremenda. Bueno, Me ha hecho esas un cosas par- las veo ustedes. Es muy emocionada y la chavala nos enseñó todos los Nos rincones. atendió muy bien. Pero que muy bien. Muy simpática, la La verdad que guía sí. espectacular. Pues sí, hemos tenido mucha suerte con los días que hemos Y tenido. lo que hay allí en el museo, que es una pasada. Sí. El cuadro ese de fantasma, ¿te acuerdas? Sí, en el famosísimo observatorio. cuadro, el famosísimo Ese es el cuadro. observatorio. Que nuestro amigo es Juan Carlos Blanco, creo que se llama, ¿no? Que el que hace las fotos. El que puso aquí el equipo cuando hicimos la charla. Juan Carlos Blanco se llama, ¿no? Bueno, el médico blanco por el pelo blanco, ¿no? Pero no, ahora mismo no me acuerdo. No sé. Que de hecho va a venir el domingo, el sábado va a venir a la última excursión que voy a hacer en Barco Señor, la última. Vamos. ¡La última! Vamos. Te advierto una cosa. suspendió la del sábado? No. No. Sí, No Han han dado- suspendido porque han suspendido lo Han que es dado agua. los pases libres, digamos, lo que la gente va y lo paga por su cuenta y por lo que estaba ya cerrado, ¿Por qué? se hace. Porque dicen que Para hay previsión de el mal fin de tiempo, semana, pero ¿eh? según Ah, lo que han bueno. dicho ellos en sus Ahora hay 2 aparatos días que son de- como más adelantados, pues dicen que sí, que vamos a ir porque a partir de las 6 de la tarde, que cuando vamos, no va a llover. Ah, Que vale. por cierto, Anita ya ha ido ya 2 o 3 veces, le gusta mucho el barco. Y hemos comido allí en el muelle de Gallinera, Sí, en en el club náutico que además está súper bien para los celíacos, que te hacen todos los pescaditos fritos, el que quieras con especial para celíaco, que Para eso que la lo gente, hacen. para la gente que no sabe, explica que es un celíaco. Celíaco es una persona que no puede tomar gluten, que no puede tomar harina, no puede comer casi en ninguna parte. Vale. Me creía que un celíaco era alguien que oía el sobaco. Vale. Y es una pasada que te hagan cualquier pescado frito especial para ti, para que lo pueda comer. Eso es súper raro. La verdad es que en tapitas está muy bien. Hombre. Eso no lo había en 1700. No, No, es que no había celíaco en aquella Yo creo fecha. que hubiese celíaco las No había alergias. Duraba forma un de poco los celíaco. celíacos. Las alergias y las intolerancias No. han salido ahora. ¿eh? ¿Qué os pareció por aquí el observatorio, el Panteón y el Museo Naval? Pues eso, el Museo Naval fue una pasada. Fue muy bonito, la verdad, La verdad. que estuvo muy bien, muy bien. Y sobre todo es para ir a verlo con más tiempo. Nosotros teníamos un tiempo y es verdad que teníamos pendiente de coger el autobús para irnos a Rota. Y merece la pena ir, pero con más tiempo, para leer bien, para ver todo más detenidamente. Pero estuvo muy, muy bien. Ya te digo, la guía fue estupenda. Una Tiene guía... muchísimo el Sí. museo, desde el mascarón de proa del Cano Sí, sí, sí. hasta un helicóptero. La bandera una bandera que le hicieron que me bandera. ide para el barco Pero que hay está allí. Sí, es Tonia, muy ¿qué tal te chulo. pareció? Yo es que fui a la del Panteón Fuiste y al a mí el Panteón. Panteón me encantó, la verdad. El guía también es fantástico, el guía es que te ríes con él. Y lo que me llamó mucho la atención es que había mucha gente ilustre, pero que no eran solo militares, no eran marinos ilustres solo, porque se llama Panteón de Marinos La Marina Ilustres. Mercante. Eso, y había mucha gente relacionada con eso y gente que ni te esperas que están allí, vamos, que son súper conocidos y están allí mencionados, que no es que estén enterrados, porque en el Panteón no es que estén los restos, Ajá. están allí mencionados. Mencionados. Sí. Vale. Y a mí me gustó mucho conocer esa historia. ¿no? Pero esa iglesia, el Panteón era una iglesia, pero no se hizo para esa función, ¿no? De tal como Panteón. Al principio fue una iglesia. Era una Ahora le iglesia, ¿no? configuraron a Panteón. Mm. Sobre todo porque no había, supongo, sitio. Para el proyecto que había de los que fueran al Museo Naval lo verían, el proyecto que había de la zona militar de San Carlos, que ahí se había proyectado ahí, está la maqueta, y ahí nada más una cuarta parte, se construyó una cuarta parte de lo que querían hacer ahí. Me acuerdo de la maqueta. Sí, Yo creo que sí va a ser Ahí está en el en principio museo, sí. la iglesia de esa zona, de eso que había proyectado ahí militarmente. Pero al final ya se decidió ese Panteón, no sé si me equivoco. Pues una chulada. Sí, bueno, y yo como voy a dejar ya el tema de los barcos, ya nos moveremos por más sitios.
Bueno, volveremos a lo que era la esencia, ¿no? El principio de este film. La verdad es que ya el tema del barco me tiene ya frito, tío. Me tiene ya frito. Me tiene muy frito y ya lo voy a dejar porque me quita mucho tiempo. Claro. Es que yo antes hacía deporte y todo, ¿eh? Ya no hago deporte. El tipo que Bueno, quiera Dani, deporte. pero que Nomás que le dé agua. en esta última habremos ido ¿cuántas? ¿500 personas? ¿Cuántas es eso? ¿En ¿Cuántas cuál? eran? Ya en este último, el sábado que viene. En total ya, ¿no? Pues son 5 expediciones, 5 por 102. Son 510. 510 personas. 510 personas. Dios Que mío ya es de decir, mi vida. Y algunos hemos repetido. Bueno, he de decir también algo muy importante, que estamos en el Balse de Museo, que no lo he dicho. En nuestro cuarto podcast, por cuarta vez nos han abierto la puerta a José de su casa, que no está, pero le damos un aplauso. ¡Ah, que está ahí! Es nuestro cuartel general. Y bueno, ahora vamos a ponerle General. a ponerle un poquito serio ahora, porque vamos... ¿Serio no? Porque la Yoli es alegría. No, No, Ya Yoli se no, lo por dije Dios, ayer, serio con Yoli, anda ya. Me quería poner serio para hablar de ella, pero es que en realidad Yoli no quiere que estemos serios hablando de No, ella. hombre, como habla mal de serio de Yoli, por Dios. Yoli, como El dice... sentido del humor que tiene esa mujer. Como dice Antonio, ha estado en el hospital, la que ha intervenido quirúrgicamente para quitarle 2 ladrillos, como dice. La pobre tenía unas piedras en el riñón que eran muy molestas, han tenido que operarla, pero todo ha salido bien y nos gustaría que uno a uno pues, le dijéramos algo a Yoli antes y después para finalizar con un aplauso. Pues nada, Yoli, yo soy José, ya sabes que tú desde la primera quedada ya hicimos muchas migas con Fernando y con mi mujer Ana. Y nada, pronta recuperación y te queremos ver por aquí ya. Ya mismo. Yoli, que me alegro que te hayan quitado ya los 2 ladrillos de encima y que la cara que mandaste estaba estupenda, guapísima y que tú vas a estar ya, vamos, en breve está aquí ya. Yo te lo dije ayer por el WhatsApp, que con tu sentido del humor y tu positividad te vas a recuperar pronto. Sí, trabajado. Bueno, voy a hacer una corrección. A ella no la ha operado un cirujano, la ha operado un ingeniero de camino. Y no le ha quitado el ladrillo, le ha quitado un monolito. Y no va a haber rotonda en San Fernando para poderlo poner. Fíjate tú. Porque aquí todo lo hacemos lo grande. Carmen. Pues nada, Yoli, que eso, que tenemos ganas de verte, eres súper simpática, buena gente y esas personas la creemos en el grupo. Como no te queremos a ti, claro está. Así que nada, prontito aquí, ¿vale? Besito. Pues lo mismo, Yoli, que me alegro que todo haya salido muy bien y que te queremos en el grupo, pero ya, es que eres el alma del grupo, vamos. Julio. Hola Yoli, yo soy Julio. Nos conocimos en el anterior podcast y lo dicho, como aquí mis compañeros, deseo que te recuperes muy pronto y venga con fuerza porque eres principalmente una de las puntales de de lo que hacemos aquí. ¿Vale? Pues nada, Yoli, ¿qué te voy a contar yo? Que ese aplauso va para ti, bien fuerte. Y ya para finalizar, lo que tenemos previsto para el futuro, el otro día subimos a Anita y Yoli en Chiclana, viendo la Serena de Santa Teresa, y la verdad es que, bajo mi punto de vista, todavía está muy verde para ir. Pero estaba chulísimo, está precioso. Pero Un sitio súper bonito. va a estar muy bien en verano. En verano va a estar muy bien, cuando esté todo finalizado. Todo a su tiempo. Sí. Todo a su tiempo. Ahora mismo, para mí, y con todo el respeto, ir a la Serena de Santa Teresa es como ir al Carrascón a dar una caminata. Bueno, pero... Y que te den en la mitad del camino un ostión. Literal. Pero va a estar genial. Va a estar, pero no está todavía para organizar una Ya. excursión y ir allí para andar como si estuvieras por el Carrascón. Claro. Yo con todo el respeto lo digo. Yo no puedo decirle a los míos, vamos a coger un autobús, vamos a ir a una Chiclana, vamos a hacer esto, para decir, podría haber ido al Claro, Carrascón. claro, sí, claro. Esa era muy bien, esa era genial. Como que después va a tener críticas. Claro, pero que es un proyecto precioso que va a estar genial. Pues sí. El proyecto está muy bien. ¿En qué consistía el proyecto? Cuéntanos un poquito. El proyecto, pues han habilitado unos antiguos esteros, han dejado las piezas de las salinas representativas, han quitado mucho, pero han dejado algunas representativas donde se ve todo el proceso, se ve hasta llegar a la flor de sal, se ve también los antiguos esteros, van a hacer despesque también de los antiguos esteros, van a ver, bueno, hay un espacio gastronómico, hay también un espacio para hacer yoga, subyoga, paddle surf, y lo más chulo que es un espacio de talasoterapia.
que es súper chulo, que tiene varias piezas de salina. De barro, ¿no? Sí, pero con agua marina. Te metes en el barro, después te metes como en una pieza de salina y después en otra más salada, que es como el mar muerto. Chulísimo. Me encantó. El subyoga, que el yoga tumbado. Está entusiasmada contándolo. Creo que ya. Imagínate cuando está allí. Ya le gusta eso. Que la va a inaugurar. Ana es la primera que va a ir seguro. Cuando la metamos en fango para coger piñoca, por Sí, ejemplo. yo me he metido ya en una pieza de salina por mi cuenta, que me salí como un bacalao. Así. Bueno, pues ya para despedir el programa, aquí por jerarquía, me gustaría que el obispo de Melilla nacionalizado Cañailla dé nuestro fin al programa. Yo os absuelvo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay!